Que el Señor nos bendiga en este día, en esta mañana. Doy gracias al Señor por la oportunidad de poder estar una vez más en estos medios de comunicación para compartir un pensamiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado viendo en las predicaciones anteriores la oportunidad que tuvieron las personas individualmente de poder compartir con nuestro Señor Jesucristo, ser impactado por sus palabras, su predicación, por toda la doctrina que nuestro Señor traía a implantar en una nueva dispensación, que lo que conocemos hoy día como el Nuevo Testamento, la nueva ley. Entonces, en esta mañana también vamos a poder participar de esta nueva predicación, en la cual necesitamos un tiempo importante para poder escudriñarlo, porque estaremos frente al gran discurso del Sermón del Monte, uno de los discursos más extendidos de nuestro Señor Jesucristo. Antes de todo, quiero orar al Señor, implorando de Él su bendición, que la dirección de su Santo Espíritu en nuestras vidas para poder que cada uno de nosotros podamos ser beneficiados al poder escuchar las palabras de nuestro Señor a través de las Sagradas Escrituras. Oramos en el nombre del Señor. Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana por la vida, la salud y poder estar, Señor, en tu presencia a través de la fe gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, la fe del Evangelio, Señor, que nos motiva en nuestros corazones a venir delante de ti para poder escudriñar tus sagradas escrituras. Yo te ruego, Padre, que en esta mañana, Señor, puedas tú, Señor bendito, tomar dominio de todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, para poder estar frente a ti, Señor, para poder, Señor bendito, interpretar, Señor, las Sagradas Escrituras. Necesitamos, Señor, la ayuda de tu Santo Espíritu, la sabiduría espiritual que necesitamos para poder, Señor, hablar de ti. Señor eterno, danos, Señor, gracia de tu Santo Espíritu. Padre eterno, unge nuestros labios, que ninguna palabra, Señor mío, incorrecta, una palabra ociosa pueda salir de nuestros labios, sino que todas sean palabras de edificación, Señor, para el beneficio de todos nosotros, de tus hijos y de quien escuche este mensaje en este día. Imploramos de ti tu santa bendición por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga. La palabra del Señor en este día la vamos a encontrar en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, donde se inicia la predicación o el discurso del Sermón del Monte, conocido también como la predicación o el discurso de las bienaventuranzas. Esta predicación contiene al menos 3 capítulos de Mateo, pero nos vamos a centrar en esta mañana en la introducción de poder ir a este tema tan importante para la vida de nosotros los cristianos y de todo aquel que anhela el poder entrar en el reino de los cielos, como lo habíamos conocido anteriormente en la predicación de Nicodemo, cuando Nicodemo viene buscando una respuesta del Señor para poder hallar la vida eterna. Entonces todas las personas, como lo hemos dicho y lo hemos manifestado anteriormente, todas las personas, todas las almas tienen un interés por las cosas eternas. Entonces, y para ello, la palabra del Señor, ella es una lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino para señalarnos cuáles son los requisitos, cuáles son las exigencias que este reino tiene para sus seguidores. Así que voy a leer en el nombre del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, desde el primer versículo. Leemos en el nombre del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de la palabra del Señor. Queremos introducirnos en esta palabra de tanta bendición de los labios de nuestro Salvador. Y para ello necesitamos también nosotros incorporarnos en un pensamiento de voluntad del corazón para poder oír la palabra del Señor. El Señor lo dijo: el que tenga oídos para oír, oiga. Los que tengan, o sea, ¿qué quiere decir? La disposición del corazón para poder escuchar al Señor. Porque nosotros, los seres humanos, tenemos la tendencia, ¿cierto?, de privilegiar aspectos humanos, temporales, antes de los espirituales, de los eternos. Y por esa razón es que el Señor deja establecida su palabra, la providencia, a través de la inspiración del Espíritu Santo y de toda la probidad que Dios da para que podamos ser nosotros ayudados a través de las Sagradas Escrituras a poder estar frente al Señor. Porque si de nosotros dependiera, nosotros no estaríamos delante del Señor. Porque los afanes de la vida son tantos que ahogan el interés por las cosas del Señor. Por lo tanto, el Señor permite de que estas Sagradas Escrituras estén frente de nosotros para que nosotros también podamos ser amonestados y podamos ser invitados a escuchar al Señor. Y no siempre hay una disposición del corazón a escuchar al Señor. Entonces vamos a tratar de entrar en esta palabra, en este mensaje de hoy, solamente en una introducción, para después poder ver cada una de las bienaventuranzas, 8 en total, que están señaladas allí y que cada una de ellas tiene un significado y que cada una de ellas tiene un propósito. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Dios bendiga a nuestros hermanos que escuchan. El Señor bendiga a alguna persona que tenga la oportunidad de escuchar esta palabra. Yo les invito en el nombre del Señor a que ustedes siempre se provean de una Biblia. Deben tener su Biblia en la mano para poder escuchar una palabra del Señor, para que ustedes mismos puedan ser motivados a la lectura. Es muy complejo, es muy difícil que las personas de por sí, digamos, tengan la iniciativa propia de leer. Y a todos nosotros se nos debe incentivar a leer. Una de las formas es poder hacer de nosotros un hábito en la lectura de la palabra del Señor. Y para eso se comienza de menos a más, para poder introducirnos en el Señor. Y dice el Señor en su palabra: escudriñad mis escrituras, porque os parece que en ellas halláis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Si no leemos la palabra del Señor, no vamos a poder conocer todas las bendiciones, todo lo que está establecido en la palabra del Señor, las promesas de Dios, el carácter de Dios, todo lo que implica conocer el reino de Dios. Y por eso el Señor en su palabra nos señala ahora este mensaje en el monte. No especifica cuál monte, sino que dice que es un monte cerca de Galilea, un lugar que el Señor encontró apropiado para poder hablarle ahora no a una persona individual como lo era Nicodemo, como lo fue la mujer samaritana, como lo fue Zaqueo, sino que ahora iba a hablar a las multitudes. ¿Por qué? Porque ya el Señor había introducido en los corazones el deseo de estar con el Señor, motivados por todos los milagros que el Señor había realizado, motivado por toda su enseñanza que Él estaba impartiendo. La gente se sentía atraída por el Señor. Y lo que el Señor busca a través de esta predicación también es
llamar la atención suya. La atención, si la persona está asidua a la palabra, bueno, refrescar lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Pero si no eres asiduo a la palabra del Señor, el Señor te invita para que puedas venir a las plantas del Señor y puedas reiniciar una vida en el Señor frente a la palabra. Y para eso tiene que haber una disposición y tienen que darse las condiciones para que la persona pueda ser motivada. Y en esta oportunidad vemos que el Señor encuentra una buena oportunidad de poder ahora hablarle a las multitudes, enseñarles a ellos, ¿cierto? Y dice que Él se va ahora a tomar como púlpito una ladera, la misma naturaleza, dando a entender nuestro Señor que Él no tenía nada. Dice que aún dice su lugar de nacimiento, su lugar de estadía, Él no tenía nada, nunca se aferró a ninguna cosa de este mundo. Y uno de sus discípulos le dijo al Señor, te seguiré hasta la muerte. No, le dijo, Padre, le dijo, las zorras tienen sus cuevas y los pajarillos tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Estás dispuesto a seguirme? ¿Estás dispuesto tú a poder venir al Señor y desechar tu comodidad, tu vida para venir al Señor? ¿Qué es lo que tanto nos cuesta a nosotros? El poder deshacernos de esta vida temporal, de las preocupaciones, para ahora concentrarnos en el Señor. Y por eso es necesario introducir esta palabra, ¿cierto? Para después poder profundizar en las cosas que son de suma importancia en la vida del Evangelio, en la vida del reino de Dios. Que el Señor nos bendiga. Entonces vemos a través de esta enseñanza de que cuál es la importancia, cuál es el momento apropiado para poder enseñarle a la gente. Y dice la palabra del Señor de que esta enseñanza está dirigida a sus discípulos. Una vez que encontró el lugar el Señor, dispuesto para poder ya enseñar, dice que llamó a sus discípulos y a ellos les enseñaba, a ellos les hablaba. ¿Qué decía el Señor? Él dice algunos puntos relevantes de esta palabra, es que este discurso es el más largo predicado por nuestro Señor y el más completo, ¿cierto?, que podamos hallar en los evangelios. En ello está la descripción de las características que el Señor busca en aquellos que van a hacer o van a tomar la decisión de poder servir al Señor. Porque esto es así, estimado hermano, amigo, quien esté oyendo. Cuando nosotros determinamos seguir al Señor, tenemos que ver de que esta nueva fe va a producir en nosotros muchas incomodidades, va a producir en nosotros aspectos que nosotros no tenemos considerados, va a haber como una guerra, una lucha, que tenemos que enfrentar para poder nosotros mismos deshacernos de nuestro propio egocentrismo, para entrar en las nuevas, exigencias que el reino de los cielos necesita. ¿Por qué? Porque en este discurso el Señor va a mostrar quiénes son los que van a poder cumplir las exigencias del reino de los cielos y para poder acceder a todos los beneficios, no tan solo temporales, sino que también los beneficios eternos que este reino de los cielos comporta. Entonces, en este sentido, debemos nosotros ser ayudados de parte del Señor. Si en ti hay un interés de poder buscar al Señor, rehacer tu vida en Cristo, debemos pensar de que debemos tomar una determinación que nace desde nuestro corazón. Y nuestro Señor nos va a motivar a través de esta palabra a poder ser ayudados. Y Él mismo nos va a entregar cuáles son los consuelos, cuáles son los beneficios que van a poder recibir quienes estén dispuestos o quienes estemos dispuestos a poder mantener una vida, de integridad, una vida también de desapego de las cosas temporales y por sobre todas las cosas, como quien dice, ser los representantes de este evangelio en la tierra. Que el Señor nos bendiga. ¿Qué más? Dice que otro aspecto importante, dice, al igual que la primera ley dada a Moisés en el monte Sinaí, en este monte se pronunciaría una nueva ley que regiría para una nueva dispensación,
una especie de normativa espiritual del reino. Cuando nosotros escudriñamos la Escritura y vemos que allí en el Éxodo dice que el Señor lleva al pueblo al monte Sinaí y llama a Moisés para poder entregar las normas de conducta para el pueblo de Dios. Dice la palabra del Señor que lo llama a Moisés, pero le da allí algunas indicaciones que son de limitación. Le dice a Moisés, sube al monte, pero solamente tú. Los demás no pueden traspasar. Dice que el Señor le dijo a Moisés, ponle límite a esta gente para que no crucen el límite de mi santidad, si no van a morir. El único autorizado eres tú para subir. Entonces, vemos ahora que Jesús está también en el monte, previo a entregar la nueva ley espiritual, pero en ella encontramos otra diferencia, que ahora es toda la gente invitada a acercarse al Señor. No como en el monte Sinaí, que era limitado solamente para Moisés. Y dice que el terror de la gente, cuando vio que la nube descendió y el monte se movía, o sea, temblaba el monte Sinaí, habían rayos y centellas, había todo un espectáculo allí para poder entregar la ley que iba a regir al pueblo de Israel. Vemos ahora el contraste de este mensaje que el Señor, esta nueva ley que va a ser entregada en los labios de nuestro Maestro, que es el Cordero de Dios. Entonces vemos ahora de que esta enseñanza iba a ser cercana a la gente, iba a ser de los mismos labios de nuestro Salvador. Ahí vemos nosotros un contraste y vemos también la importancia de esta nueva ley, porque el Señor se está ahora preparando para poder enseñarles a la gente. Que el Señor nos bendiga. ¿Qué otro aspecto tenemos en este Sermón del Monte? Que era de suma importancia que sus discípulos, quienes podían verse tentados a sacar provecho de la fama que su maestro tenía, supieran cuáles eran las características que el reino de los cielos exigiría para entrar en él. Al comenzar la obra misionera, la obra de evangelización que nuestro Señor Jesucristo tuvo, una de las características principales de esta obra evangelística eran los milagros. Los milagros fueron como quien dijera, una provocación de las conciencias y de los corazones. Con estos milagros, el Señor iba a provocar el interés de la gente sobre Él, porque nunca se habían realizado milagros tan portentosos como los milagros que el Señor iba a realizar a ojos de la gente, a ojos de los mismos discípulos, que serían testigos ellos de estas maravillosas señales del Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos ahora de que nuestro Señor Jesucristo va desarrollando su ministerio por los milagros, por las obras maravillosas que estaba haciendo, la gente estaba acudiendo a Él no en pocas cantidades, sino que eran, dice, miles de personas, multitudes tan grandes, 4.000, 5.000, 7.000 personas siguiendo al Maestro. Algunos venían con el interés de escuchar la doctrina, otros venían por los intereses de poder ser sanados, otros venían por curiosidad, un sinfín de personas que estaban rodeando la vida del Señor. Los discípulos, al ver esto, también en sus vidas, en sus mentes, estaba entrando quizás, ¿cierto?, este aprovechamiento, podríamos decirlo así, de la fama del Maestro. Ellos se estaban sintiendo importantes al estar cerca del Señor. Y creo de que en esto el Señor va ahora a ser muy franco. El Señor le va a entregar a ellos específicamente, ¿cierto? Les va a alumbrar su camino, les va a despejar sus dudas
y va a poder también el Señor, ¿cierto?, mostrarles cuál era la realidad de esta nueva dispensación del Evangelio. Cosa que nosotros también debemos tener en cuenta, estimados hermanos, estimadas personas. El Evangelio comporta cosas que son muy contrarias a las cosas, a las normativas de este mundo, el mundo en el cual nos desarrollamos. Y el propósito del Señor es enseñarle a sus discípulos y a nosotros que dentro del Evangelio hay normas de conducta que se contraponen absolutamente con las normas de este mundo, en las cuales es fácil seguir, acomodarse a esas normas de conducta del mundo. Y entonces el Señor va a ser muy claro, muy preciso, muy honesto, y en este sentido, qué mejor persona amada, estimado hermano, estimada hermana, la honestidad que el Evangelio comporta, que el Evangelio tiene para las personas. El Evangelio es muy claro en señalar cuáles son las características y las exigencias que éste tiene para poder, ¿cierto?, nosotros heredar la vida eterna. Y por lo tanto el Señor va a colocar en los discípulos, ¿cierto?, como dijéramos nosotros en nuestra vida común, lo que conocemos como rayar la cancha. Es muy conveniente que se raye la cancha y se expliquen todas las condiciones para poder nosotros entrar a jugar, por decirlo. O lo mismo que cuando usted va a ser contratado en algún trabajo especial, cualquiera que sea, por muy mínimo que sea ese trabajo tiene condiciones de horario de inicio, horario de término, tiene las condiciones de pago, tiene quiénes son los supervisores, cuál es lo que usted tiene que realizar, y todo va de acuerdo. ¿Para qué? Para que al final del día no haya sorpresa. Y que lamentable es cuando usted comienza a hacer algo y después le salen con otra cosa que no tenía nada que ver con lo que usted había establecido. El Evangelio nos señala a nosotros cuáles son las exigencias que el Señor pide, que el reino de los cielos exige a todos quienes vamos a tener que, ¿cierto?, tomar con responsabilidad cuando estamos tomando la decisión por Cristo. Que el Señor nos bendiga. Así que en este sentido, la enseñanza que el Señor va a entregar a los discípulos es de suma importancia para que ellos no digan mañana, ¿sabe qué? Yo no tenía idea, yo no sabía que esto era así. Que el Señor le bendiga a usted y nos bendiga a todos. ¿Para qué? Para que podamos entender que la exigencia de su responsabilidad que usted tiene y que yo tengo, cada día debemos nosotros revisar, ¿cierto?, nuestro contrato. Si usted ha perdido su contrato, si usted ya no recuerda cuáles fueron las promesas que usted hizo al Señor, debe revisar ese contrato, debe buscar el día señalado cuando usted hizo un compromiso con el Señor, cuando hicimos el compromiso con Cristo de servirle a Él. Debemos nosotros buscarlo para poder decirle, Señor, mira, he llegado tarde, no he hecho lo que corresponde, no me he portado del todo bien, Señor. Quiero revisar este contrato. El Señor viene ahora a decirte a ti que debes revisar también ese compromiso que un día hiciste con el Señor, de poder trabajar en su obra con denuedo, con esfuerzo, con responsabilidad, en todos los aspectos que el reino de los cielos exige a quienes desean ser súbditos de este reino. Que el Señor nos bendiga. ¿Qué otra cosa tenemos en esto? Dice, por lo tanto, abriendo su boca les enseñaba. ¿Qué les enseñaba el Señor? ¿Cuál era el mal que debían evitar? ¿Y cuál era el bien en que debían abundar? Porque el cristianismo tiene por objeto reglar el temple de nuestras mentes y el tenor de nuestras conductas. El tiempo del Evangelio es un tiempo de reformas, en que todo debe ser rectificado. El propósito de este discurso del Sermón del Monte tiene por objetivo, estimado hermano, hermana, estimado amigo, estimado oyente, en el nombre del Señor, tiene por objetivo reglar y promover
la nueva conducta que nosotros debemos tener. ¿Qué es lo que el Señor busca en nosotros? El Evangelio es un Evangelio de reforma. La palabra de Dios debe transformar las mentes y los corazones. Ese es el objetivo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros podamos determinar en nuestras vidas, desde el punto en el que nos encontramos hoy. Yo no sé en qué punto de tu vida estás tú hoy, pero desde ese punto en que te puedas encontrar, poder reformar toda nuestra vida. Y para eso nosotros tenemos la ayuda de la providencia, de lo que Dios ha establecido como ayuda, como herramienta, para que nosotros podamos ocuparla. Y el Evangelio es la provisión más grande que el Señor, que nuestro Padre Celestial ha traído al mundo en los labios de nuestro Salvador Jesucristo, para que nosotros a través del Evangelio nosotros podamos acceder a todos los beneficios que el Evangelio contiene, que son beneficios para una vida presente y para la vida eterna, que es al final de cuentas lo que Dios va a conseguir a través de nuestra disposición del corazón, cuando nosotros hayamos tomado la decisión por Cristo, cuando nosotros hayamos tomado la decisión de enrolarnos en este Evangelio glorioso que es el reino de los cielos. Que el Señor nos bendiga en este día. Esta introducción que estamos haciendo para poder ver aquellas bienaventuranzas, la dicha que comporta el poder estar en los caminos del Señor. Quizás para algunos ha tenido algún tropiezo dentro del Evangelio. Y la persona ha dicho, ¿sabe qué? Yo me alejé del Evangelio por esta u otra razón. Todos los factores que pueden tener a una persona fuera del Evangelio no son factores que el Evangelio en sí mismo tenga o que sean un estorbo. No, somos nosotros los seres humanos los que muchas veces hacemos que este Evangelio tropiece en las personas. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es la invitación a todas las almas para poder promover a las almas una vía de escape, una vía de solución a muchos conflictos que el ser humano tiene. Por eso es necesario ahora revisar nuevamente nuestra manera en la cual estamos sirviendo al Señor. Y Él quiere que nosotros conozcamos en profundidad y con mucha claridad cuáles son las características que el Señor busca en aquellos seguidores que están haciendo su obra, otros que se han detenido, y aquellos nuevos creyentes que el Señor va a traer al Evangelio también no sean llamados a ilusiones, porque el Señor no ilusiona a nadie. Él quiere decirnos que a través del compromiso del corazón y del esfuerzo de cada uno de nosotros vamos a poder hacer que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo cobre vida en nosotros y tenga una real realización y también proyección hacia las vidas de aquellas personas que todavía no conocen. Muchas personas tienen una opinión del Evangelio por nuestras propias conductas, por cómo nosotros somos, así es como la gente ve el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude en esta tarea. Yo les invito en el nombre del Señor a que podamos seguir analizando, escudriñando la palabra del Señor. En una próxima oportunidad vamos a poder ver cada una de estas bienaventuranzas que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo tiene para bendición de todos nosotros. Que el Señor nos bendiga. Oremos y demos gracias al Señor por esta porción de la palabra del Señor. Padre, queremos agradecer, Señor, esta oportunidad de poder escuchar, Señor, una porción de tu palabra, una explicación breve, Señor, de lo que tú, Señor, has querido que tu palabra quede, Señor, escrita para ayudarnos a nosotros a poder, Dios mío, buscar, Señor, los caminos de salvación, para alentar nuestras vidas, para renovar nuestro compromiso contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta
en este interés que debe haber en nosotros de escuchar de tu palabra. Estamos frente al discurso de las bienaventuranzas, estamos frente a la predicación más larga que nuestro Señor hizo en un monte, Señor, con muchas personas, eran miles de personas que estaban allí. Debemos nosotros imaginarnos, Señor, el tiempo que tomó, Señor mío, el interés que tenía que tener la gente, que es el mismo interés que tú buscas en nosotros para que podamos escuchar la voz de nuestro Salvador. Bendícenos, confirma tu palabra, síguenos ayudando, Señor, en el trabajo de la predicación del Evangelio, y que esta palabra de bendición sirva, Señor, a algún corazón necesitado, a algún corazón que pueda renovar su compromiso, Señor, al servicio de tu obra. Imploramos, Señor, tu santa bendición por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga. Después de esta predicación también les comparto un himno especial para que también disfruten de las alabanzas de nuestro Señor, para la honra y la gloria de nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén.